Bueno, muy buenos días, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí presentes. Estamos inaugurando una serie de cápsulas para entrenamiento y difusión de RedCap. Se llama ¿Cómo se hace? Y empezamos con bandeja de plata, con un tema muy interesante, que es módulos externos. ¿Qué son los módulos externos? Y dar ejemplos de algunos módulos externos muy útiles. Para ello tenemos hoy a Ann Lagomarsino y a Cristóbal Carvajal, ambos usuarios expertos de RedCap desde Chile, con una amplia trayectoria y que nos van a dar una plática detallada sobre este tema. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí y adelante, comenzamos. Muchas gracias, Víctor. Vamos a compartir pantalla y vamos a dar inicio a la presentación entonces. Bueno, yo hoy día junto con Ann Lagomarsino vamos a presentar lo que se llama uso de módulos externos en RedCap. ¿Ya? Primero, la pregunta es, ¿qué es lo que son los módulos externos? ¿Ya? Los módulos externos son paquetes individuales de software que no son parte de RedCap per se, ¿ya? ¿Para qué sirven? Para ampliar las funcionalidades de RedCap y también para proporcionar personalizaciones y mejoras para el comportamiento y apariencia de RedCap. O sea, en definitiva, son agregados sobre RedCap que le amplían sus funcionalidades o mejoran el comportamiento o lo personalizan, ¿ya? ¿Quiénes los pueden instalar? Vamos a ver un poquito más adelante quiénes los pueden usar, pero los pueden instalar solamente los administradores. ¿Y dónde se aplican? Esto quiere decir que dónde en definitiva van a ejercer sus funciones. Puede ser tanto a nivel del sistema completo, o sea, a nivel de RedCap completo, como hay algunos módulos externos para administradores que hacen revisión del sistema completo, por ejemplo, o algunos que se aplican a nivel de proyecto, como la mayoría de los que vamos a revisar en esta presentación. ¿Cómo los puedo conocer? Bueno, como dijimos, tienes que ser primero un administrador para poder instalarlo. Entonces, lo primero que hay que hacer es ir al Control Center, al centro de control. En definitiva, después uno tiene que ir al listado completo que está a la izquierda de todos los menús y tiene que ir abajito, donde dice módulos externos, External Modules. Y ahí tiene que hacer clic en Manage. ¿Ya? Este botón uno dice aquí, entra la configuración en definitiva y llega aquí a lo que son la parte de los módulos externos y tiene que hacer clic en ver el repo. Ya esto es el repositorio y esto da acceso directo al repositorio donde está un listado completo de todos los módulos externos. Hay muchos por conocer, son más de 238 lo que habían la semana pasada, al menos cuando armé esta presentación. Puede que hoy día haya más, la verdad que van saliendo siempre nuevos módulos externos. Es un repositorio, esto quiere decir que es como una biblioteca, una librería, donde están todos. Hay un filtro que uno puede hacer filtro y mostrar hasta 100, si no mal recuerdo, dentro de la misma pantalla. Puede buscar también, puede ocuparlo y ordenarlo por la cantidad de descargas. Puede también uno considerar la actualización más reciente o la primera vez que fueron subidos al repositorio como fechas también índice, y esto nos habla de la antigüedad del módulo externo dentro del repositorio, y el más reciente sería cuando fue el último cambio. Lo que se me fue olvidar decir la slide anterior es quién hace los módulos externos son personas fuera de Vanderbilt o personas dentro de Vanderbilt, pero no es el equipo core de RedCap. Por lo tanto, aquí tienen que subirlo a este lugar, y este lugar que es el repositorio, ustedes pueden llegar para poder ir a conocer todos los módulos externos. Aquí le puse esto a tu tarea porque en definitiva yo recomiendo a todos los administradores, como son funcionalidades que están fuera de RedCap y agregan cosas que RedCap no tiene, que revisen habitualmente los módulos externos. Yo la verdad que los reviso generalmente cada un par de meses, no es algo tampoco que tenga una renovación tan rápida, pero es bueno estar revisando, ver por la fecha de cuándo fueron entregados o subidos al repositorio y ordenarlo, y en base a eso ir viendo los últimos que han aparecido, porque siempre aparecen cosas nuevas que no basta con estar en las reuniones de los viernes del consorcio, no basta con estar en la comunidad, los módulos externos muchas veces aparecen y no hay mucha documentación al respecto, entonces hay que estar revisando este repositorio. Tienen un GitHub y documentación. Esto es muy importante. La gente que trabaja un poquito más en programación y todos sabrán que el versionamiento es súper relevante y el lugar en GitHub encuentra el código con las versiones y bastante documentación. Para poder llegar a la documentación hay dos cosas importantes. Uno que, como les digo, GitHub, y el otro la documentación per se. En el repo
La mayoría tienen el acceso directo a GitHub. Esto es bastante difícil a veces de llegar porque cuando uno está en el Control Center o en el proyecto, como vamos a ver un poquito más adelante, está el View Documentation, que no siempre lleva a GitHub. Y en GitHub hay veces que hay más información que solamente el ver documentación que existe en el Control Center o a nivel del proyecto. ¿Ya? Entonces, como recomendación, cuando quieran ir al GitHub y no lo encuentren en la documentación o a nivel del proyecto, pueden ir a buscarlo aquí donde dice View GitHub, que en definitiva lleva al GitHub y hay más información a veces, como les digo, está el versionamiento del código, ustedes pueden hacer preguntas, yo en mi caso he hecho varias veces preguntas y he consultado, oye, no puedo hacer esto, hay un problema, hay un bug, porque como son desarrolladores que no son los de Vanderbilt per se, aquí ustedes pueden comunicarse también a través de GitHub con ellos. Entonces, eso es como un tip bastante importante, que el GitHub está a nivel del repositorio en todos casi, ¿ya? ¿Cómo se instalan? Bueno, son 6 pasos. Uno tiene que estar en el repositorio, como estábamos viendo antes. Tiene que apretar sobre Download. Si ustedes entraron con el QR que yo les mandé y no son administradores o no entran a través de la cuenta de administradores, los va a llevar y les va a decir usted tiene que ser administrador para poder descargarlo. Pero los pueden conocer a través del QR que yo puse en la presentación. Después de poder descargarlos entonces, lo que uno tiene que hacer es ir a aceptar los términos y condiciones en las cuales hay un disclaimer de RedCap que en definitiva es entregado por personas que no son de RedCap, no tiene la validez técnica y puede tener errores y puede presentar cosas y vamos a ver algún tip también un poquito más adelante con eso. Se tiene que entonces presionar acá el 1, después aceptar las condiciones, descargar de nuevo, cerrar cuando dice que ya se descargó y hay un relojito o algo así que aparece en ese momento. Después se va a una ventana que habla de habilitar el módulo. Tienen que habilitarlo además, este es el quinto paso. Y el sexto paso es habilitar porque esto abre el modal de habilitación y es habilitarlo per se, y con eso ya queda instalado. Y eso en definitiva, el módulo externo quedó instalado y quedó listo, ¿ya? También se actualizan, esto es importante tenerlo en consideración, porque así como RedCap se va actualizando, los módulos externos también pueden tener bugs, pueden tener problemas y se van actualizando también. Entonces, ustedes cuando llegan al Control Center acá, en este caso es una foto, dice, oye, hay uno que está pendiente de actualización, ustedes le hacen clic, se despliega, hay un botón tanto actualizar todos como actualizar uno a uno, ¿ya? Y le dan a actualizar todo en este caso y eso hace la actualización por definición y te avisa que el módulo externo fue actualizado. En este caso había solamente uno, pero si hubiera sido más de uno, dice que los módulos externos han sido actualizados. La configuración general, eso se realiza a través de la ventana o la sección de Control Center también. Y en definitiva, acá está la forma de configuración, que ustedes apretan configuración. Y lo que tienen como configuración todos los módulos externos es si es que uno quiere que este módulo externo esté habilitado para todos los proyectos. De nuevo, habían algunos de nivel de proyecto y otros a nivel de sistema. Estoy hablando de un ejemplo en la que son la mayoría, que son los de nivel de proyecto. Y en definitiva lo que ofrece dice, si tú lo chequeas, esto te va a permitir tenerlo por definición activado en todos los proyectos, porque vamos a ver un poquito más adelante que si no está activado hay que activarlo en cada proyecto a mano. Entonces esta es una forma de poder configurar para que el módulo externo esté activado en todos los proyectos. Si ustedes tienen un módulo externo de mucho uso, sería recomendable poder tenerlo activado en todos los proyectos porque simplifica un poquito la tarea, ¿ya? El otro dice que puede ser evaluable por los usuarios. Entonces, esto es muy importante para que cuando ustedes configuran a nivel de proyecto y quieren que los usuarios puedan también utilizarlo, que pueda ser descubrible por los usuarios, ¿ya? Y lo otro es que permite que los usuarios, cualquiera, o sea, en definitiva, no administradores, puedan utilizarlo y activarlo en los proyectos. Esto es súper importante porque en definitiva dijimos que la instalación, que es el proceso que acabamos de ver, es súper importante que lo haga el administrador porque no lo puede hacer nadie más. Pero esto ya nos deja un nivel de configuración en la cual el usuario a nivel de proyecto, obviamente tiene que ser un usuario con los perfiles y roles específicos de que pueden editar el proyecto, no un usuario data entry, ¿ya? Pero ese usuario podría perfectamente entonces ver un módulo externo e instalarlo para la configuración de su proyecto. Y eso es la configuración a nivel de proyecto, que también es una solución bastante interesante si ustedes la quieren implementar y si es que sus usuarios son bastante más avanzados que un usuario común de RedCap que muchas veces solamente ingresa datos
Y usted tiene que tener entonces un usuario más avanzado que sepa construir RedCap y ojalá que tenga un poquito más de conocimiento porque algunas veces la documentación es media compleja. Como les dije, está hecho por gente que no es de RedCap o es de RedCap, pero no del área de RedCap per se. Entonces, en definitiva, no son siempre tan documentados. Algunas veces hay que saber algunas cositas de programación y etcétera. Entonces, como decimos, algunos se configuran en nivel de proyecto. Esta es la visión, si se fijan, de un proyecto. Y en definitiva, acá está los que están activados. Uno para activarlo tiene que hacer el botón verde. Te va a mostrar un listado de de todos los módulos externos. Y ahí uno pone habilitar el módulo externo específicamente. ¿Ya? Se pueden importar las configuraciones y esta parte son detalles que la verdad no me quiero meter mucho porque son cosas un poquito más técnicas, pero podría ser útil. Yo no lo he usado personalmente, pero lo que entiendo es que uno podría exportar las configuraciones del módulo externo y poder importarlas en otro lugar también, ¿ya? Y eso te permite mantener la configuración entre proyectos. Y en los user rights, que son los permisos de usuario en definitiva, aquí ustedes pueden ver cómo está el permiso de configuración de un módulo externo, ¿ya? Entonces, y aquí si se fijan en rojo, dice que tiene que ser los usuarios que tienen atribuciones para poder hacer diseño y setup del proyecto, ¿ya? Entonces, en definitiva, uno podría chequear o deschequear un módulo externo para que sus usuarios puedan también configurarlo o no configurarlo a nivel de proyecto, ¿ya? Entonces, desde acá se instalan y se manejan. Como les digo, esto yo no lo he usado personalmente, pero entiendo que se puede exportar y importar las configuraciones entre un proyecto y otro. Y los user rights permiten entonces a los usuarios también instalar y configurar los módulos externos eventualmente. Esto es muy interesante. Algunos pasan a ser parte de RedCap, ¿ya? Porque son cosas tan buenas que, como les dije, eran cosas externas a RedCap, pero son tan buenas que incluso el equipo liderado por Rob Taylor decide agregarlos a RedCap, ¿ya? Así que tenemos ejemplos como el Image Viewer, que era un módulo externo que yo usé en las primeras versiones, era muy bueno, te permitía hacer lo mismo que hoy día permite el inline. El inline piping o el action tag inline, en que tú cargas un archivo y lo puedes ver en pantalla, que permite ver PDF, permite ver fotos, y bastante interesante. Hoy día ya es una parte funcional de RedCap. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué se mantienen los módulos externos? Porque muchas veces hay personas que no han actualizado su RedCap y necesitan esta funcionalidad, entonces el módulo externo sigue viviendo y se sigue manteniendo. ¿Para qué? Para las instancias de RedCap que ocupan versiones anteriores. El Form Render Skip Logic, otro, pero que es espectacular, que hoy día el Form Display Logic, que en definitiva te permite hacer lógica de bifurcación, pero para poder acceder a un formulario. O sea, deja en gris o no tocable por el mouse los formularios que tú no le das lógica de bifurcación, y eso es muy bueno para certificar un data entry de calidad en el cual un usuario no pueda pasar al proceso instrumento 3 si no ha cumplido los dos anteriores. Eso se hace con Form Render Skip Logic antiguamente, y hoy día se hace con la funcionalidad de Form Display Logic. Y también el Survey UI Tweaks. Los tweaks son varios módulos externos, se llaman tweaks, y son configuraciones específicas que tienen los módulos externos para poder tunear un poquitito RedCap, ¿ya? Este específicamente lo que hacía era hacer mejoras estéticas y puede editar algunos botones y algunas cosas sobre la encuesta. Y hoy día RedCap, en sus últimas versiones, si no me equivoco, en la 12.4, que ellos lo agregó, uno puede sacar el botón de Submit, el de enviar en la encuesta, y lo puede ocultar. Eso es muy útil. O le puede cambiar los nombres, porque, por ejemplo, a veces siempre decía Next Page o próxima página. Entonces, tú, ¿qué es lo que dices? Le puedes decir, ¿sabes qué? Quiero que ahí diga próximo alumno, o ir avanzando en un proceso que es reiterativo. Da lo mismo, ustedes cada caso de uso lo van a poder definir en definitiva, pero esto permite cambiar y reconfigurar algunos elementos de las encuestas. Y esto, el Survey UI Tweaks, pasó a ser, como les digo, parte de RedCap también. Y hay otros ejemplos, pero la verdad que estos son los principales que yo he utilizado principalmente. Bueno, riesgo importante, no sé si importante, pero riesgo a considerar, un riesgo potencial que podría tener problemas, son las actualizaciones y compatibilidades. Como son módulos externos configurados por gente de fuera de RedCap, que en definitiva podría tener algún problema, podrían poner en riesgo el servidor, ¿ya? Entonces, lo que se recomienda en este caso siempre es tener un uso de un servidor de pruebas. O sea, tener un clon de RedCap que sea igual a tu máquina, que tenga la misma versión, y ojalá algún proyecto que tú lo quieras probar, primero instalarlo en ese servidor,
probarlo en un proyecto tipo, ver si funciona bien, si no hay ningún problema con las carpetas y cosas de ese estilo, que a veces el módulo externo necesita tocar algunas carpetas de RedCap. Yo personalmente nunca he tenido un problema de compatibilidad, pero esta es la recomendación que uno tiene que realizar para poder protegerse, sí. Ahí ya nos está diciendo, y podría contar quizá un poquito también después, o dale por favor, Ann, que tú has tenido un problema de compatibilidad. Bueno, puedo compartir que yo instalé un módulo externo para hacer consentimiento con múltiples firmas y no sé qué pasó, pero había un error en que dejó el consentimiento a nivel de todo RedCap sin funcionar. Así que sí es recomendado hacer pruebas porque cosas pueden pasar y han pasado a mí por lo menos. Buenísimo, muchas gracias, Ana. Entonces, mira, esta es una slide que la verdad yo la tenía preparada porque uno tiene que decir esto. Qué bueno que podamos tener la experiencia de que algo puede pasar también. En mi caso personal, por suerte, nunca lo he tenido. Yo igual tengo una máquina local de RedCap en mi computador y hago las pruebas generalmente en mi máquina local previamente y después las paso a la instancia de producción. Previamente un paso por, como les digo, una instancia de servidor de pruebas, de QA. Eso es el mundo ideal, ¿ya? Bueno, vamos a ir entonces de lleno a algunos ejemplos. Vamos bien de hora, así que vamos a ir poniendo algunos ejemplos de módulos externos específicos. UI Trimmer, User Interface, o lo clásico que es la interfaz de usuario, esa es la abreviatura de UI en definitiva, permite realizar unos cambios y mejoras o eliminar algunas cosas, la verdad, porque los apaga de la interfaz del proyecto. O sea, el menú de la izquierda, que aquí dice RedCap Menu, el Project Home, uno puede sacar, por ejemplo, la lista de los usuarios actuales. Se ha fijado que uno cuando entra al Home, dice estos son los usuarios que están en el proyecto. Los eventos de calendario, también hay una partecita específica donde están los eventos de calendario. Uno puede sacar el acceso directo al codebook o al libro de códigos. Uno simplemente instalando este módulo externo, que como les digo se llama UI Trimmer, va cliqueando aquí en la configuración del módulo externo y va sacando y los links desaparecen. Es así de simple. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se podría usar esto? La verdad que la infinidad de casos de uso son múltiples. En mi caso, había un proyecto en específico que eran más de 200 usuarios que tenían que usarlo, que tenían poco entrenamiento en RedCap y queríamos simplificar y que no tuvieran tantas cosas en el menú, que no estuvieras tan saturado. Yo sé que probablemente para un administrador el menú de la izquierda, cuando lo ven a nivel de usuario, tiene dos cosas porque los administradores tenemos muchas cositas, pero en general el usuario más naivo, más poco entrenado, se asusta con el libro código y hay cosas que no tiene tanto sentido que las revisen o las conozcan tampoco, cuando son usuarios que solamente tienen que hacer data entry y no darle mucha vuelta al sistema. Y esto permite dejar un RedCap más, comillas, limpio, ¿ya? Eh, Así que, en definitiva, permite modificar varias cosas y ustedes pueden probándolo. Ahí dice, esto en general viene en inglés, no tienen traducción al español, por eso puse todas las cosas en inglés. Pero en definitiva, porque como les digo, no son parte de la traducción de RedCap tampoco, porque no son parte de RedCap per se los módulos externos. Y en definitiva, permite hacer estas configuraciones a nivel del proyecto y poder modificar el menú de la izquierda, el Project Home, la página de entradas de datos y la página de login. ¿Ya? El State Focus, este es muy interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces uno tiene formularios extensos, largos, gigantes, y uno dice, ¿sabes qué? Quiero poner Save and Stay o guardar y continuar, como aparece en la versión en español. Y cuando guarda, uno vuelve arriba, ¡pum! Y tiene que bajar con el scroll y hacer todo ese movimiento, ¿ya? Entonces el State Focus vuelve a la última variable cuando uno pone guardar y continuar. A la última variable muestra con una barra azul indicadora dónde está y evita el pop-up de datos faltantes, ¿ya? ¿Qué es lo que hace esto? Es como un control S, un command S o un guardar que uno apretara el botón rápidamente en el Word o en el Excel y no tuviera que ninguna alerta de que, oye, te faltan campos, nada, porque en definitiva es como para que uno vaya en formulario muy extenso, pudiendo guardar incrementalmente sin tener las molestias, entre comillas, de cosas que en RedCap son por definición buenas, como decir, oye, te faltó un campo lleno, porque si se te olvida, tienes que ir a buscarlo para rellenarlo. Pero en definitiva, cuando vas llenando incrementalmente, si lo guardas 2, 3, 4 veces, sería un poquito incómodo, y esto lo que hace el State Focus es simplificar la tarea con esa parte, ¿ya?
Después, el mass delete, otro que es muy, muy, muy bueno. ¿Quién no le ha pasado que tiene un proyecto grande y llega el investigador y dice, ¿sabes qué? Necesito borrar 100 registros porque hicieron encuestas malas, sé cuáles son los registros, tengo claridad, eso es súper importante porque esto es una acción que puede ser compleja, no es reversible. O sea, se puede revertir de alguna forma, pero es complicado revertir también. Y en definitiva, el mass delete es un módulo externo que cuando uno lo instala aparece ahí en módulos externos al lado del proyecto, tiene un acceso directo, y uno accede y uno puede sacar un listado de los números de Record ID en definitiva, y los ponen aquí en un listado separado por coma, pone validar para saber si los Record ID existen en el proyecto, y pone delete, y pum, se borran todos. Muy bueno para cuando tienes que borrar gran cantidad de código de Recap ID en definitiva, Record ID, disculpen, porque la verdad que la tarea de eliminar registros uno a uno es bastante tediosa y complicada. Uno tiene que entrar al registro, poner, eliminar a nivel del registro, no en el formulario, que a veces, muchas veces se equivocan y borran el formulario y no el registro completo. Entonces, evita tener que borrar uno a uno, y Mass Delete es bastante interesante también porque permite, como les digo, borrar en batch. Form Status Tweaks. Este también es súper entretenido porque la verdad que permite configurar un poco una parte de REDCap que ha sido desde las entrañas ni siquiera traducible, ¿ya? O sea, ustedes han visto que viene incomplete, unverified y complete. Eso es una cuestión que viene en el código de REDCap, no se ha traducido, no se puede traducir porque no tiene la parte de traducción de REDCap. Entonces, este Form Status Tweaks permite hacer eso. O sea, permite cambiar lo que significa el rojo, el amarillo y el verde en el semáforo de colores de REDCap que tiene los estados de cada uno de los formularios. Y lo que es interesante es que lo permite hacer para todo el proyecto. O sea, cuando tú tienes un proyecto en que, por ejemplo, no sé, yo lo ocupé cuando ocupábamos REDCap para hacer una central de llamado telefónico. Entonces decía llamado no realizado, llamado pendiente o parcial, por ejemplo, cuando habían llamado 2 veces y tenían que llamar una tercera o cuarta vez, lo dejaban amarillo, y verde cuando era llamado completo. Entonces, en vez de dejar incomplete, unverified y complete, que sobre todo para un usuario de call center, que son en general usuarios poco entrenados y no tienen mucho conocimiento de herramientas informáticas, era muy incomprensible. Y, claro, tú los puedes entrenar y decir, sí, ponga unverified, pero es mucho más fácil poner llamado no terminado, o llamado incompleto, o llamado no se pudo realizar, el rojo, por ejemplo, cosas de ese estilo. Entonces, yo aquí lo puse con ejemplo rojo, amarillo, verde, para que ustedes entiendan la idea. Y lo más bonito de todo, que este módulo externo permite incluso en cada formulario independiente. O sea, tú puedes tener uno de llamado telefónico, otro de, no sé, telemedicina, y poner atención completa, atención incompleta, no se pudo contactar. Y con eso ocupas esta paleta de colores que tiene de semáforo REDCap respecto de lo que es los estados, que trata de mostrar un poquitito las diferentes etapas de llenado de un formulario, que obviamente cuando nace REDCap esto era investigación y decían, oye, está en gris cuando nadie ha completado datos, después en incompleto en rojo si guardaste un poquitito, en no verificado porque algún investigador tenía que ir a verificar los datos, y complete para que todos tuviéramos amigos que estaba listo el registro, y esto te permitía, como muchos yo creo los investigadores lo han vivido, los que están acá, tener un dashboard con todo en verde, lo más bonito que hay, porque uno dice, estamos bien conceptualmente. Todos sabemos que esto depende del usuario y podrían ponerle verde a cosas que no tienen la información. Pero en definitiva, ayuda a que las variables guión bajo complete se puedan editar, como les digo, a nivel de proyecto o en el nivel de formulario. Date Validation Action Tags no funcionan tanto como me gustaría, pero son súper interesantes también porque pone una alerta al usuario, por ejemplo, para no futuro, para no pasado, para pasado o para no pasado. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es que hace un action tag que cuando tú tienes una fecha, que por ejemplo es súper útil, cuando tú tienes que, quiero registrar un agendamiento. Eso va a ser en el futuro, no puede ser en el pasado. Tengo un paciente que se debe agendar para una telemedicina, para un llamado telefónico, para un seguimiento, para lo que fuere, que va a ser en el futuro, ¿ya? Es súper importante ocupar estos action tags porque le da una alerta al usuario en que te dice, oye, tu fecha está en el pasado, no puede ser. Te da una alerta y en definitiva el action tag te permite saber que tuviste un error, y a quién no le ha pasado que pone la fecha y puso y cayó en mayo por un error,
porque hizo para atrás, para adelante, y pone la fecha y cree que dijo, oh, súper perfecto, tengo la fecha bien, o muchas veces, no sé, podría haber un investigador que es de Estados Unidos y otro que son chilenos, y la verdad que tienen día mes año, año mes día, complicación de una, son cosas de data entry que pueden ocurrir. En definitiva, estos action tags permiten que el registro de una fecha y hora sea siempre hacia el futuro, no hacia el pasado, que sea pasado y que sea no futuro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es un poquitito confundente del not past y not future? Es que la fecha actual, por ejemplo, del no futuro, puede ser en un rango definido, ¿ya? Entonces, ahí usted, y puede ser entre hoy día, o now, o antes, ¿ya? Eso dice no futuro, o sea, es donde estamos ahora en este minuto, y no para adelante, o sea, de ahí para atrás. Y el no pasado, obviamente, es lo mismo. De hoy día, ahora o hacia adelante. ¿Hay una pregunta, parece, Víctor? Sí, nada más un comentario. Excelente esto, Cristóbal. Yo no conozco muchos módulos externos, esto me parece muy útil. Y para mí resulta claro esto en términos matemáticos o aritméticos, porque esto equivale a mayor que, o menor que, o mayor igual que, o menor igual que. Totalmente. Simplemente incluye la fecha de hoy o no la incluye. Entonces me parece muy útil y muy lógico. Hoy lo instalo. Gracias. Sí, esto es muy bueno y como yo digo, o sea, vamos a ver probablemente en un par de versiones qué pasa, que Rob, uno cuando le dice a la comunidad, oye Rob, ¿han podido ver esto? Me pasó que le pregunté hace poco sobre el multi-instance, una variable inteligente que muchos están pidiendo que se llama any instance, pero eso requiere hacer un tema de código que requiere recorrer todo el proyecto y es muy complejo de realizar y me dijo, ¿sabes qué? Eso es muy complejo, no lo tenemos en el roadmap. Pero también me pasó con otra cosa que tenía que ver con la importación de los valores nulos, pero no nulos, no information, unknown, todos esos códigos que antes no se podían importar a través de la importación de datos. Y Rob me dijo, ¿sabes qué? Lo teníamos justo ahí en el backlog, está ahora a la mano y lo pusimos y en menos de una semana lo habían actualizado. Entonces, esto también son oportunidades que hay que ver. Yo no conozco RedCap en sus entrañas, pero lo que quiero tratar de decir con este comentario es que RedCap y Rob con su equipo están siempre mirando estas cosas y si esto pudiera ser fácil de hacer, es bueno sugerirlo, que lo miren. ¿Por qué? Porque como tú dices, Víctor, es muy útil en algunos escenarios de validación de data entry. Y eso al final lo que quieren buscar los módulos externos es agregar funciones que RedCap no tenía y son buenas ideas también para el consorcio, pasan a ser parte de RedCap. Así que esperemos que esta venga en el futuro también. Capture Save Time. Este es muy interesante también en escenarios en los cuales tú ocupas RedCap como algo que guía un proceso, ¿ya? Esto también lo ocupé, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, en una central telefónica tenían para derivar a telemedicina y un par de cosas más. Entonces teníamos que saber cuánto había durado la llamada. Y ustedes tienen, obviamente, el default now, que es cuando abre el formulario. El default es un action tag, ¿cierto? Y el now es otro action tag que puede guardar el registro de fecha y hora cuando el formulario se abre. Y tenemos la apertura, perfecto. Pero el guardado y cerrado del formulario, eso no queda en ninguna parte, ¿ya? No es fácil de capturar. Capture Save Time lo resuelve para ustedes. Entonces, permite capturar la fecha y hora cuando se realiza la acción de guardado o un Save and Stay, o depende, hay varias funcionalidades. No quise entrar en detalle porque creo que la idea es darles un barniz principal de los módulos externos y ustedes puedan investigarlos, pero esto ya saben más o menos para qué sirven. Entonces, esto permite cuando uno guarda el formulario, ya sea incomplete o no incomplete, dependiendo del tipo de estado, es para cada formulario, permite mucha configuración ahí, ¿ya? Y te dice qué campo quieres que llene con esa fecha y hora. Entonces, tú puedes, por ejemplo, tener la fecha de apertura con un now y la fecha de cierre cuando guarda en complete y sabes cuánto duró el proceso de registro. Y eso es muy útil para controlar la operación de una central, como le decía, por ejemplo, telefónica. Yo quiero saber, una cosa es cuánto dura la llamada, que lo que la persona me dice, oye, hablé 5 minutos y pone fecha de llamado, fecha de cierre. Si tuviéramos incluso una integración con el llamado telefónico, todo espectacular. Pero eso la verdad que la mayoría de los lugares van a poner fecha y hora de llamado y no vamos a saber mucho más información. Entonces, apertura, cierre, sé cuánto tiempo estuvo en pantalla la persona y cuánto tiempo se duró en guardar esa acción. Y eso me da mucho control y información sobre la operación por sí misma, ¿ya? Así que este es muy interesante, como les digo, para procesos, ¿ya? O sea, oye, ¿cuándo? Porque
muchos pueden decir y encontrarle la falla, porque como en Chile tenemos siempre la pillería, el buscar las cosas que de repente como darle esa vuelta, pueden abrir los formularios, dejarlos guardados entre medio como incomplete y después ponerse a completarlo, ¿ya? Y eso, si ocupáramos solo un default, nos daría un dato de cuándo fue abierto, pero no cerrado. Esto dice cuándo fue guardado y cerrado el formulario en definitiva. Y dice si pisa el dato o no, si fue la primera vez. Tiene varias configuraciones finas, bien importantes. Como les digo, lamentablemente para muchos está en inglés, porque son módulos externos, pero traten de revisarlo porque este aporta mucho valor para la medición y el tracking de procesos. El stopwatch, súper interesante también. Pocos casos de uso me ha tocado, pero en un sistema de simulación de cirugía, que los cirujanos tenían que decir, oye, partí, me fui a operar con la paroscopía, con unas camaritas y tijera y todo eso, tenían que medir su proceso en tiempo. ¿Cuánto estaban haciendo de tiempo? Sirve, por ejemplo, para, no sé, cuando tú tienes que medir la caminata de una persona, cuánto se demora, cosas de ese estilo. En definitiva, es un cronómetro, como ustedes lo ven en pantalla, start, stop, reset, ¿ya? Incluso tiene una versión de laps, con vueltas así como a la pista, igual que los relojes generalmente de cronómetro. La de lap no me ha tocado usarla, pero el de cronómetro sí, para, como les digo, controlar un proceso en que cirujanos tenían que probar cosas en una cirugía, ¿ya? Entonces tienen que simular y tienen que decir, oye, a ver, en cortar este ligamento, ¿cuánto tiempo me demoro? Start, terminan, stop, ¿ya? Y con eso traqueamos el proceso de un cronómetro. Así que súper interesante también. NetCAPTCHA, hay un par más de CAPTCHA. Las CAPTCHA, ¿cierto?, es la capacidad que podemos tener de modificar la encuesta para poder tener evitar estos ataques por computadora que en definitiva me pueden llenar un REDCap de encuestas si quisieran. Este caso es el que tenemos en la Facultad de Medicina de la Universidad de Finisterra en el proyecto de postulaciones, para que no tengamos ataque, entonces, en definitiva. Y este muestra este código en CAPTCHA. Este es NetCAPTCHA, como les digo, hay un par más de CAPTCHA que están en el repositorio. Yo he ocupado por eso el que sugerí. Pone un código que tú tienes que escribirlo a mano y tienes que poner enviar. Y después, si pones enviar, certifica que eres un humano y no eres un computador, así que te deja pasar. Ojo, no es el CAPTCHA de Google, es un CAPTCHA local que trabaja físicamente en el servidor de REDCap, ¿ya? Porque la verdad que REDCap tiene el CAPTCHA de Google, pero hay que tener la cuenta de Google, hay que configurarlo y es un poquito más complejo. Este se configura como módulo externo, en un par de clics ya tienen un CAPTCHA en sus encuestas. Autodax, muy, muy, muy interesante. Muchas veces uno dice, ok, tengo una encuesta que la persona quiero que me ponga en el centro de donde me están metiendo el dato y después quiero tener dentro que yo separo por DAX. Permite hacer eso. O sea, tú dices, oye, quiero el centro A, entonces cuando la persona hace una encuesta pública, por ejemplo, llena un formulario y pone soy del centro A, pero ustedes quieren darle acceso después a los investigadores al proyecto para que vean solo las encuestas del centro A, Autodax lo hace por ustedes. ¿Qué es lo que hace? Basado en una variable, que puede ser texto, notas, un drop-down, un radio button, que incluye los si no y los verdaderos falsos, porque en definitiva también son un radio button, permite hacer un autodac. Entonces, él lo que hace es revisa todos los registros que haya y va generando un DAC, un Data Access Group, para cada uno de los drop-down o para cada texto o para cada nota distinta que exista, ¿ya? El caso de uso en texto notas me parece un poco complejo, no lo he visto nunca. Yo lo he usado con drop-down porque la verdad que si es texto, podría ser un autodac para cada cosa distinto y sería una locura porque se van a generar muchísimos DAC si se equivocan en la mayúscula, en la minúscula, etcétera. Pero el de drop-down o radio button nos sirvió, por ejemplo, en el Ministerio de Salud también. Recibíamos todas unas muestras de PCR y teníamos que distribuirlas a nivel regional en las regiones del país, ¿ya? Chile tiene diferentes regiones y diferentes gestión por región. Entonces, lo cargábamos por la carga masiva y automáticamente el sistema lo iba actualizando y los iba metiendo en un DAC según la región que correspondieran, y eso nos permitía distribuir la carga y dentro de un proyecto a través de una importación masiva y Autodac hacer los DACs para que el resto del proyecto pudiera ver solamente lo que le correspondía a su región. Víctor, ¿tienes una pregunta ahí? Sí, gracias. Otra pregunta que a lo mejor tengan varios. ¿Este criterio puede utilizar varios campos a la vez? Por ejemplo, No. una lista es un campo solo.
Es solo uno, exactamente. Ok, gracias. Entonces, por eso, como yo lo comentaba, lo más común es un Sí. radio button o drop down que tú dices centro A, centro B, centro C, o grupo A, grupo B, grupo Sí. C, porque la verdad que texto o notas me parece muy descontrolada la forma de asociar el Ajá, DAG. sí. Tendría que siempre poner el mismo texto. Esto es medio riesgoso. Yo creo que lo hicieron un poco porque probablemente era fácil de codificar. No se me ocurre el caso de uso, pero esto probablemente es más controlado. ¿Ya? Sí, nada más se me ocurría, por ejemplo, dos drop-downs que dijera qué hospital es el paciente, en qué hospital ha visto y qué tipo de operación o intervención tuvo. Entonces eso puede generar dos DAGs diferentes o más DAGs, ¿no? Pero ya me Claro. respondiste, no se puede. Y es Sí. bastante útil, ¿eh? Realmente me parece que es muy útil. No me imaginaba que Sí, no. hubieran una... Y, y, Y lo otro que también sirve es que este módulo externo, como se ve acá abajito, si tú hiciste una importación por API, por ejemplo, que no siempre hace el AutoDAG, tienes que después apretar el botón y empieza a recorrer todo el sistema y puede re-guiar. O sea, puede reasignar el DAG en definitiva. ¿Ya? Eso también lo puede hacer con los que están. Dale, Ann, por favor. Solo un aviso, si están usando autotags y los usuarios también están asignados a un tag, si ellos no llenan el campo que controla a qué tag va un participante, como si no llenan qué centro, ellos mismos no pueden ver el registro a guardarlo. Entonces, algo para tener en mente cuando están usando en el formato de entrada de usuario que es dentro de un DAG. Sí, súper importante. O sea, en definitiva lo que dice Ann es que si no se llena ese campo, no se asigna el DAG. Por lo tanto, no va a caer en ese DAG y va a quedar en el sin asignación de DAG. Y eso hace que no sea visible finalmente. Bueno, Copy Data on Save, este es muy interesante también. Ocupa probablemente la API, yo creo, de RedCap, ¿ya? Y copia datos de un lugar a otro cuando guardas, ¿ya? Puede ser en el mismo proyecto, que por ejemplo, si tú guardas en una parte, copie datos a otra variable en otro formulario del mismo proyecto, o en el caso que nosotros lo usamos para los postulantes, por ejemplo, tenemos muchos postulantes y solo algunos se asignan a que pasan a la universidad y le ponemos guardar como que pasa a la universidad porque tiene una lógica de bifurcación, y cuando eso ocurre, traspasa a ese estudiante con todos sus datos al proyecto alumnos. Eso es muy útil. Lo ocupamos también, por ejemplo, en un sistema que estábamos tomando muestras de PCR y queríamos saber que la muestra había sido tomada y teníamos agenda en un lado y la PCR en otro, la toma de PCR. Entonces, cuando la agenda iba, daba los datos hacia la toma de muestra y después cuando la toma de muestra estaba terminada, tomaba esto y volvía y decía toma de muestra terminada y llenaba y ponía en verde un formulario que en definitiva mostraba como que estuviera lista la toma de muestra desde la agenda. Entonces, en definitiva permite pimponear o intercambiar, más que intercambiar es enviar datos de un lugar a otro, ¿ya? Se configura en uno de los proyectos y en definitiva no es tan fácil de usar, no es tan intuitivo. No recuerdo bien y habría que revisarlo porque ahí les pido disculpas si se configura, no sé si alguien me lo ha usado, no sé si se configura en el proyecto donde estás enviando o recibiendo. En uno de los dos, pero, y es siempre la misma fórmula. Como les digo, en la documentación aparece, les pido disculpas por no haberlo puesto en la presentación, pero en definitiva se tiene que configurar en un lado que creo que es el de envío. No lo recuerdo, hay que revisarlo, pero se configura en un lado y tú dices la lógica de bifurcación que va a usar, cuándo se ejecuta, qué campo va a llenar y los copia y los pone en el otro proyecto. Entonces, es muy bueno para intercambiar datos entre proyectos en definitiva. ¿Ya? Shazam, bueno, no voy a explicar mucho, este es uno de los módulos externos más utilizados, permite modificar el CSS, o sea, la hoja de estilos, y el HTML del proyecto es lo que antiguamente y hoy día se resuelve muchas veces con el embed, los campos embebidos. Hoy día puedes embeber y poner en cajitas y cosas, pero también permite hacer inyección de JavaScript, y esto es muy útil para los programadores más avanzados, ¿ya? Porque a través de, no usando un hook, sino que a través de Shazam, yo puedo inyectar JavaScript dentro del proyecto y hacer, por ejemplo, que lo que veíamos la otra vez, Víctor, ¿te acuerdas de que ponías un dato y tocaba afuera, una API y la API va a buscar datos del proyecto al otro lado y todo esto a través de JavaScript conectado con un hook? Se pueden conectar muchas cosas. Esto ya es programación pura, no me quiero meter ahí porque es mucho más complejo, pero en definitiva Shazam lo permite hacer de una manera muy sólida. Uno define un campo, que es el Shazam Field, que es un campo de texto que lo deja en hidden, que tiene que estar en el formulario,
y ahí lo que hace REDCap es meter en definitiva el CSS, el HTML o el JavaScript según cada uno de los formularios. Entonces lo importante en Shazam es que tiene que haber una variable que sea para Shazam específicamente en cada formulario que ustedes quieran aplicar Shazam. Eso ha sido todo. Hice varias presentaciones de varios casos de uso distintos. No me quise meter tanto en profundidad en muchos porque la verdad que creo que la idea era, desde mi perspectiva, darles más conocimiento de muchos módulos externos distintos que yo he utilizado porque hablan una infinidad de posibilidades. Estos son los principales. He usado algunos más. Revisamos el otro día también en la reunión con administradores algunos más, por eso no me fui en detalle algunos. Y le voy a dar el paso ahora a Anne para que pueda presentar sus casos de uso, en definitiva. Muchas gracias. Bueno, gracias Cristóbal. Yo pienso que di una muy buena introducción de los módulos externos y muchos ejemplos que yo no conocí tampoco. Voy a dar un par de ejemplos de los módulos que yo lo uso más frecuentemente. Uno se llama Cross Project Piping. Parece que es parecido del Copy Data and Save que presentó Cristóbal, porque permite traspasar un variable o un conjunto de variables desde un proyecto al otro. Eso se configura en el proyecto que va a recibir los datos al final. Y en algunos casos uso para dar ideas, si uno tiene como una encuesta de interés de participación en un estudio o tiene un base de datos de screening, y quiere traspasar los participantes que va a seguir en el estudio a otro estudio, eso podría ser un muy útil módulo para ustedes. El otro caso en que yo lo uso es cuando usuarios quieren solicitar un proyecto en mi instancia REDCap, tienen que llenar una encuesta con datos básicos sobre quién es el investigador, etc. Y también tiene que rellenar una encuesta cuando quieren mover un proyecto a producción. Entonces, para que yo pueda tener estos datos juntos, yo lo uno esta información usando este módulo externo. Y funciona cuando tú estás en un proyecto que va a recibir el dato. Si tú abres un formulario que tiene un variable que va a sacar del otro, en este momento se va a hacer como una búsqueda de ese dato, o también te puede instalar este botón morado que tú puedes como traspasar datos de todos los registros. Cristóbal, tú tienes una pregunta. Sí, yo de hecho la había dejado para la presentación porque no he ocupado este módulo externo. ¿Es un piping o copia el valor? Porque el copy data on save lo que hace es traer la variable y la copia. O sea, si tú tienes el ID 4278, trae ese valor hacia el otro proyecto. ¿Esto es un piping o cómo funciona? Sí, se llama piping en el título, pero al final se traspasa el valor del variable. Entonces, en mi caso, estoy en general traspasando un formulario entero, se traspasa el variable, se queda en el nuevo proyecto, pero se queda como ineditable, es como un read only, porque uno está extrayendo el otro base. Perfecto. Entonces, en definitiva, para aclarar un poco para todos, es muy parecido a copy data on save. Probablemente tienen formas de configurarse distintos, como les comenté yo al principio de la presentación, todos los módulos externos se han hecho por personas diferentes, entonces tienen manos distintas en la programación, pero son casos de uso similares y son súper útiles estos escenarios. Así que, por favor, Tani nomás. Ya, pasamos al siguiente, que es Report Tweaks, que mencioné rápidamente en la reunión de administradores, pero funciona para hacer que cuando uno tiene un informe o un report con dato longitudinal, en general uno tiene como una línea por evento. Si quiere hacer este informe de una línea, en el caso que no hay un variable repetido entre los eventos, se puede usar este informe. Es muy parecido al plugin que mostró Víctor también en alguna reunión, pero el plugin, por los que no somos tan técnicos, es un poco más difícil de usar, entonces yo encontré eso como muy fácil. Se puede pasar, bueno, hace más cosas que no he probado, pero aquí se puede ver que tengo un informe de un estudio longitudinal en que usando este módulo externo se queda en una fila mis datos pre a la autorización y después de la autorización. Ahora bien, cuando quiere exportar Excel, se va a exportar en el primer formato, en el formato típico de REDCap. Entonces, este Report Tweaks funciona
dentro del sistema web, pero no al exportar. Víctor, tuvo una pregunta. Sí, muchas gracias, Sam. Tengo una pregunta. Mencionaste que esto funciona para proyectos longitudinales. ¿También funciona para formas repetidas, instrumentos repetidos? Entiendo que no, porque solo funciona en el caso que un variable solo tiene un valor. Y como si va a ser repetida, no. Pero el plugin funciona para eso. Ok. No, tampoco. No, lo que pasa es que tengo un caso de uso. Tengo, y se trata de esto, es un registro de participantes en cursos. Tengo una forma de curso y asociada a cada curso, a cada forma de curso, tengo varias veces repetido un instrumento a nivel de participante. Entonces, para poder crear un reporte ordenado bonito, lo que hago es hacer una copia, que además también para eso voy a hacer el copy and save. Copio un valor del instrumento no repetido dentro de cada instrumento repetido, y entonces ya hago el reporte de solamente el instrumento a nivel de participante. Entonces ya me repite los datos del curso, por ejemplo, la fecha del curso o el presentador o lo que sea. Entonces así lo tuve que hacer. En efecto, el ReportWix y el otro plugin hacen eso para módulos longitudinales, pero el plugin no lo hace para formas repetidas. Por eso quería saber si lo presentaba. Ok. Sí, no soluciona Bueno, este problema, digamos. haremos un módulo externo para eso. Perfecto. Pasamos al siguiente módulo, que es Instance Table, que permite visualizar formularios repetidos más como un tabla. Entonces, en este ejemplo, tenemos registro diario de niños hospitalizados y que hace que uno tiene que hacer otro formulario que aquí se llama ver resumen registro diario, y a pinchar esto se va a hacer como una visualización de los variables que uno quiere. Tú puedes elegir solo un par de variables del formulario registro diario, tú puedes elegir todas las variables. Y de ahí mismo se ve todos los datos y se puede pinchar en el número de instancia para entrar a ver este día. O también no puse en el foto, pero hay un botón para agregar otra instancia. Ese puede ser útil en otro caso si están usando formularios repetidos para un registro de remedios. Entonces puede ver muy rápido qué remedios tiene capturado y agregar otros si sea necesario. O realmente cualquier dato de forma de ficha repetible. Pasamos, yo pienso que es la Ahí, última. sí, yo quería comentar, de hecho, que este tampoco Sí. lo conocía, lo encuentro súper bueno porque muchas veces uno lo que hace, o como yo lo hacía para tratar de resolverlo, era poniendo acá, ¿cierto? En el título de la instancia una cantidad y un tremendo chorizo de todas las variables, súper largo y súper complejo de leer, y aparte lo que algunas veces yo hacía era con el salto de línea, con el BR, que te permite ordenar un poquitito más, pero esto claramente es muy, muy útil. Y hay escenarios en que claramente esto permite utilizarlo. Así que muchas gracias. Lo mismo me pasa. Sí. Y Eso pues. eso es, así que no sé si hay otras preguntas en el chat. Por favor, sí, dejamos, mira, quedan Sí. 10 minutos. Yo estaría abierto para que podamos responder y hacer preguntas. Por favor, siéntanse con toda la confianza de preguntar. Esto se basa un poquito en la experiencia que hemos tenido todos acá. Como vieron, no todos sabemos todo y yo también tampoco conocía el módulo externo, Ann tampoco, Víctor tampoco, así que es natural. Y por favor, los dejo invitados si quieren hacer alguna pregunta. Sí, por favor, todas las preguntas son válidas. Hay quienes es la primera vez que escuchan de módulos externos, totalmente natural. Hay gente que sabe y conoce algún módulo externo que le gustaría compartir. Hay gente que ha desarrollado un módulo externo. Cualquier comentario o pregunta es válido. Por favor, adelante. Tenemos 10 minutos y queremos, podemos aprovecharlos en esto. Es la idea. Si no quieren escribir, pueden levantar la mano y podemos darles permiso para que puedan también mostrar su cámara eventualmente. Se puede, yo creo.
Hicieron una pregunta por escrito que ya contesté, pero voy a ampliar un poco. Es una pregunta casualmente, no sé si fue así, sobre el módulo de gráficas avanzadas o Advanced Graphics, Graphs, que dice que le permite configurar el ArtScript y Path y cómo se puede hacer eso como administrador. Casualmente, yo soy el que desarrollé ese módulo. Entonces, lo que ocurre, y ahí vienen las instrucciones, pero muy breve, es una de las tareas a hacer, aumentar la documentación. Hay que instalar R, el lenguaje de programación R, en el mismo servidor donde está el módulo. Y una vez que está instalado, se identifica cuál es la ruta o el path de la instalación, y eso es lo que se copia en la configuración del módulo externo, porque es la manera de decirle a RedCap dónde está R. Y entonces con eso ya funciona. Aprovecho el comentario, no lo iba a hacer y todo. El módulo externo a mí me ha resultado muy útil. Tengo varios usuarios que lo utilizan para diferentes gráficas, porque son gráficas que no están disponibles en otro lado, pero tiene toda una serie de errores cuando hay muchos celdas vacías, que no haya respuestas, o por ejemplo el que me mostró Anne, de proyectos longitudinales que tienen muchas celdas vacías porque así se presenta. Entonces, eso genera errores y no da ningún resultado. Vamos a trabajar todo lo que resta del año para crear una nueva versión más sólida, como decía yo antes de entrar al aire, a prueba de balas, para que esto ya no ocurra, ¿no? Y algunas mejoras más que queremos agregarlo. Pero el primer objetivo es que sea más sólido. Entonces, por favor, como dijo Cristóbal, estén pendientes de revisar las actualizaciones. Ahorita yo internamente estoy manejando la versión 3.0 y liberaremos la versión 4.0. ¿Sí? Muchas gracias, Víctor. Voy a ahondar en una pregunta que hicieron al principio, que dice, hola, ¿cómo hago para ingresar a estas herramientas en mi página? No aparecen esas opciones. Aparte de lo que puso Anne, que si eres administrador, hay algunos administradores hoy día que las nuevas versiones de RedCap permiten diferentes niveles de administrador. Hay una parte de administradores incluso, que son los administradores más light, que en definitiva uno no puede hacer ni actualizaciones ni instalar módulos externos. Entonces, si son administradores pero no tienen permisos full, tienen que también puede ser revisar eso, ya que hay un checkbox específico en la configuración, que de hecho voy a mostrar en mi pantalla, para poder reforzar ese punto, y ahí pasamos a la pregunta que tiene también, que ¿Mariano? hizo, perdón, Mariano, sí. Dale nomás con la de Mariano si quieres, por mientras yo voy a revisar lo de aquí, lo de los permisos de administradores. Acá está. Pues aquí. Hola, Mariano. Yo no he tenido, Mariano preguntó en el caso de copy on save o cross project piping, si uno puede traspasar datos de un proyecto al otro en caso de repeating instruments, de instrumentos repetidos. Y yo no he tenido experiencia personal con eso, pero me fui a ver la documentación rápidamente de cross project piping y parece que sí es posible. Buenísimo. Como lo comentamos, hay que revisar porque la verdad que es complejo conocer tanto los módulos externos. Hay la documentación, van cambiando de versiones, pero se puede revisar la documentación un poquitito. Bueno, acá estaba para reforzar lo que decía, en las configuraciones, uno puede tener una configuración específica para acceder a configurar los módulos externos. Entonces, no todos pueden tener permiso, incluso siendo administradores de RedCap. Así que para tener eso en consideración, si que ustedes no son administradores full, revisen si es que eventualmente este ticket está puesto o no, porque podrían no tener acceso a la configuración de los módulos externos. Acá hay otra pregunta que dice el Hide Submit, ¿es un módulo externo? Hay un módulo externo que yo presenté que no se llamaba Hide Submit, que lo voy a revisar ahora, pero eso está en la versión nueva de RedCap, en la 12.4, creo que, o la 12.5, que es la de las últimas. Y lo borrar el botón de envío estaba inicialmente en un módulo externo que se llama Survey UI Tweaks, como encuesta User Interface Tweaks, Tweaks con TWEAKS, ¿ya? Ese te permite ocultar el botón de submit de la encuesta, en definitiva. Pero hoy día ya RedCap lo trae. Acá no sé si hay más preguntas. Sí,
Lo que, Diva tiene una pregunta, dice que no aparece donde dice Control Center. Lo que habría que revisar, Diva, es la versión que tú tienes de RedCap eventualmente. Lo que yo mostré es la configuración de los administradores, pero teóricamente debería aparecer a la izquierda en menú grande. En ese debería salir módulos externos o external models. Pero habría que ver tu versión. Y si Sí, tienes ¿qué más versión dudas al tienes? respecto, sí, habría que ver la versión que tienes, porque puede ser por eso también. Esa es otra cosa interesante. RedCap se actualiza enormemente. Tiene cada vez más funcionalidad y como ya lo dijo Cristóbal, aún con ello, los módulos externos. Acá hay una pregunta de María Virginia Cule, que yo creo que con esto podríamos cerrar. Excelente posición. Les quería consultar acerca del módulo Vider para hacer gráficos interactivos. Ajá. Ya lo han instalado desde el área de sistemas, pero no entiendo cómo utilizarlo. ¿Dónde puedo encontrar mayor información o casos de uso? Yo no lo he usado personalmente, voy a dar una respuesta cortita. Yo lo puse en la parte yo te puse un QR, que en ese tú puedes llegar al repo y ahí puedes entrar a GitHub, ¿ya? Que ahí puede haber más información si es que la documentación no aparece, pero parece que Víctor lo ha instalado, ¿no? Y yo tengo muy poca experiencia con él porque por el tema que hago y se parece en funcionalidad, en objetivo al Advanced Graphs. Sí lo vi y hicieron una presentación, podría buscarse en las sesiones de los viernes del consorcio y hicieron una presentación bastante larga. El problema que me encontré es que es un poco difícil de instalar y un poco difícil de usar. Yo en particular, y no sé si sea su situación, Virginia, muchos de mis usuarios son enfermeras o doctores o staff de oficina que no tienen ni tiempo ni conocimiento para hacer estas cosas, pero creo que es muy potente, creo que es muy útil. Habrá que, creo que lo primero que podrían hacer es una evaluación de cómo usarlo. Y lo que dijo aquí Cristóbal sería el camino a seguir, ¿no? Buscar en GitHub toda la documentación para tratar de usarlo. Más allá de esto, no podría yo comentar. Pues bien, así tenemos preguntas, pero ya son todas. Ok. Excelente. Con esto creo que llegamos al término de la sesión. Fue una hora para cubrir un tema muy apasionante y muy actual. Los invitamos a que sigan investigando un poco sobre módulos externos. Y esta es, como mencioné, la primera sesión de esta nueva serie de cómo se hace. Buscaremos variar los temas que sean de utilidad básica, intermedia, avanzada, para usuarios finales, para administradores o para ambos, y que esto sirva pues de más fuente de información. Yo estuve tomando notas toda la presentación porque me llevo muchas ideas a casa. Espero que les haya sido también de utilidad. Muchas gracias a Cristóbal y a Ann, y nos estamos viendo en la próxima sesión. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Gracias a todos.